El capítulo 11 se titula Planificar y organizar para la acción, del libro El gerente que sí puede, de Tess Kirby. Thomas Edison dijo alguna vez: jamás hice por accidente alguna cosa que valiera la pena. O sea, todo fue planificado, nada fue por casualidad o al azar. Plan no es una mala palabra, pero muchas personas la toman como tal por varios motivos. Planificar suena como algo temible y complicado. Tiene cierto sabor a reglamentado. La gente piensa que no puede ser creativa si tiene que ceñirse a un plan y se siente más cómoda improvisando. La planificación permite señalar a los responsables de las actividades y esto es inquietante para algunos de nosotros. La planificación suena ominosa y suscita imágenes de la sala de guerra en el Pentágono, con diagramas de flujo en el muro y 1.000.000 de líneas que salen en todas las direcciones. A pesar de todo ello, es fácil convencer a nuestros empleados de la importancia de la planificación porque ella les facilita mucho la vida. Es especialmente fácil convencerlos si les preguntamos el modelo sencillo que se describe más adelante en este capítulo. Pero antes, enterémonos de por qué es tan importante planificar. 4 razones para planificar. La planificación elimina parte del temor y la tensión de un proyecto. Las buenas habilidades para planificar pueden influir grandemente en la voluntad del empleado de correr riesgo y emprender acciones. Una de las características de las personas que corren riesgo con éxito es su capacidad para planificar. Esto se relaciona con otras características de dicha persona, o de dichas personas, o de dicho equipo: su rechazo a creer en la suerte. Porque la suerte es al azar, entonces hay que rechazarla de plano, como dicen los mexicanos. Entonces, primer paso. La planificación reduce las dilaciones. Sin un modelo de planificación, la gente tiende a dejar las cosas para después. Los plazos no se cumplen o se cumplen con trabajos mediocres o disparejos. Los proyectos se entregan, pero el trabajo no es tan concienzudo o completo como podría ser. Los detalles quedan desajustados. Si no hay un plan, es difícil conseguir información con rapidez y seguridad. Algunos pasos se omiten o se pasan por alto y luego se pierde tiempo tratando de ponerse al día. En resumidas cuentas, se desperdicia tiempo, dinero y energía. Y, ¿por qué no?, empleados. La planificación reduce la tensión como segundo ítem. Con un modelo de planificación, la tensión que acompaña la dilación se reduce porque las tareas que normalmente paralizan a la gente se descomponen en segmentos manejables. Con la planificación es fácil ver cómo los pasos de un proyecto grande encajan con el resto de la carga de trabajo. Cuando un proyecto no se expone de manera ordenada sobre papel, pueden perderse detalles que determinarán su éxito o su fracaso. Con un método de planificación, las personas pueden estar al tanto de estos detalles y ocuparse en ellos, y se evitan tensiones. Cuando un proyecto tiene un plan, es fácil encontrar información. Usted y sus empleados o sus familiares no se quedan atascados sin dar una respuesta cuando el jefe llame o cuando se hagan preguntas en una reunión. El tercer punto. La planificación asegura ¿qué? Continuidad. O sea, lo asegura uno dentro de la competitividad empresarial o dentro de la competitividad personal. A medida que se terminen proyectos, el plan ayuda a asegurar que se hagan los trabajos necesarios antes de que las personas den el siguiente paso. Sin planificación, muchas veces un grupo o un individuo está listo para seguir adelante, pero no puede porque algo que había que hacer no se hizo.
Por ejemplo, cuando a Guillermo le llegó el día fijado para introducir datos, encontró que faltaba ponerles uno de los códigos. Como todo su calendario estaba comprometido, no pudo volver a introducir datos antes de 2 semanas. Todo el proyecto se retrasó, porque alguien había omitido encargarse de un pequeño detalle. Con un plan se había evitado esto. El cuarto punto, importante como los 3 anteriores. La planificación aprovecha bien los recursos. Es mucho el tiempo, el dinero y la energía que se desperdician cuando no hay planificación. En el caso de Guillermo, él había reservado la mañana para introducir datos. Como no pudo hacerlo, el proyecto se estancó. No se tomaron decisiones en el momento previsto por la falta de datos críticos y mucha gente se trastornó. El departamento quedó mal, el gerente quedó como un incompetente y los trabajadores quedaron como unos ineptos. Y lo que es peor, se sentían ineptos. Se gastó mucho tiempo y mucha energía porque la gente estaba enojada y se sentía frustrada. Fuera de que no alcanzaron a hacer lo previsto, el malestar hizo que se perdiera más tiempo, más energía, más dinero y todo lo que conlleva, incluyendo los recursos. 3 pasos para la planificación. Prácticamente el proceso de planificación no requiere herramientas más complejas que un lápiz, un borrador y unas hojas de papel. Hay 3 pasos básicos. El primero es preciso identificar las tareas que hay que hacer y determinar los recursos que son necesarios para realizar el trabajo. Segundo, hay que determinar con precisión la secuencia de lo que se ha de hacerse primero, segundo, tercero, cuarto, etc. Tercer punto, hay que determinar un cuadro cronológico para cada uno de los trabajos. Cuando se habla de cronología quiere decir que es fijar tiempos. El siguiente ejemplo muestra estos pasos en acción. Agustín, empleado del departamento de marketing de un banco local, le asignó Mary, su jefe, la tarea de coordinar una conferencia de los gerentes de las sucursales de 3 estados. Agustín le dio pánico, pues jamás había hecho una cosa de tanto alcance. La tarea parecía descomunal y pronto se sintió desvanecer su confianza. Mary lo percibió y aprovechó esta oportunidad para instruir a Agustín en el proceso de planificación. Trabajó con él para cerciorarse de que dominara la rutina. Dijo, haga una lista. Primero, Mary le pidió a Agustín que pensara en todas las cosas que tendría que ocurrir para que el proyecto saliera adelante. Le dio escasos 2 minutos, mientras ella miraba el reloj. Esta fue la lista de Agustín. Primero, propósito de la conferencia. Segundo, ¿dónde? Tercero, ¿quién? Cuarto, ¿cuántos? Quinto, oradores. Sexto, orden del día. Séptimo, alimentos. Octavo, refrescos. Noveno, ¿cuánto tiempo? Décimo, pasar la noche. 11º, folletos. 12º, transporte. 13º, presupuesto. 14º, actos sociales. 15º, honorarios. 16º, registro. 17º, duración de las sesiones. 18º, concurrentes. 19º, seguimiento. 20º, exposiciones. 21º, acompañantes. 22º, programa para acompañantes. 23º, programa para jóvenes. 24º, boletas. Agustín recobró la confianza inmediatamente al ver que estaba dominando la situación. Invertir los 2 minutos necesarios para elaborar una lista, así apenas se asigna el proyecto,
Es una excelente práctica. Si los empleados no lo hacen, los proyectos pueden perder su perspectiva con el frecuente resultado de que la gente se paraliza y no hace nada eficaz, pensando, Dios mío, tengo 1.000.000 de cosas que hacer para llevar a cabo este proyecto. No sé cómo voy a salir adelante. Ni siquiera sé por dónde comenzar. Haciendo una lista de las tareas y los recursos, los empleados reducen el proyecto y su tamaño real. No es necesario que la lista sea exhaustiva ni escrita a máquina, ni hay necesidad de hacer copias, simplemente hacerla, exigiéndoles constantemente este proceso a los empleados. Usted les ayuda a poner manos a la obra y a evitar la sensación de estar abrumados, preocupados, hechos miércoles. Establezca un orden. Una vez que los empleados hayan hecho la lista, deben señalar en términos generales qué hay que hacer primero, segundo, tercero, etc. En el caso de Agustín, los participantes no pueden registrarse para la conferencia mientras no sepan que esta se va a realizar, y no puede realizarse si no hay un lugar para celebrarla. Por causa de este paso, recomiendo que se utilice lápiz en este proceso y no tinta, porque tienen que borrar, tienen que reorganizar, tienen que estar en ese proceso. Hay que hacer varios cambios hasta que el orden quede establecido. Y aquí entra a funcionar el borrador. Al final, la lista de Agustín quedó así. El primero, propósito de la conferencia. El segundo, ¿dónde? El tercero, ¿quién? No, más bien la vamos a organizar de mi manera. Yo colocaría primero el propósito de la conferencia. Segundo, ¿quién? O sea, ¿quién va o quiénes o quién va a dar la conferencia? El tercero, ¿cuántos? El cuarto, presupuesto. El quinto, ¿dónde? Porque de acuerdo al presupuesto uno mira si va a alquilar un salón cómodo o no cómodo. El sexto punto, a ver cuál dejaríamos. ¿Cuánto tiempo es la duración? Séptimo punto, pasar la noche, ya sea con los amigos o porque se prolonga la estadía de los invitados, porque la conferencia continúa en otros 2 días más. El octavo dejaríamos honorarios, o sea, cuánto hay que pagar a los conferencistas, a todos los que intervienen en el propósito de la conferencia. Noveno, acompañantes. Décimo sería el orden del día, o sea, lo que se va a tratar la conferencia. Es un documento donde todos se van a enterar de qué trata, cuáles son los propósitos, cuáles son los fines, etc. 11º, duración de las sesiones. 12º, concurrentes. 13º, dejaríamos oradores. 14º, actos sociales. Si hay que darles una salida, si hay que invitarlos a almorzar, si hay que invitarlos a dar un tour por la empresa, etc. 15º, exposiciones. 16º, registro. 17º, folletos. 18º, transporte. 19º, alimentos. 20º, refrescos. 21º sería programa para acompañantes. 22º, programa para jóvenes. 23º, boletas. Creo que hasta hay y 24º, seguimiento.
que eso es para evaluar ya uno cómo fue el curso de todo el propósito de lo planificado. Ahora fije plazos. Una vez que los empleados hayan señalado una secuencia razonable, pídales que fijen plazos para todas las tareas. Recuerde la vieja norma de gerencia de que las cosas se demoran más de lo que se demoran. Por lo tanto, no deje de incluir un margen adicional equivalente a la tercera parte del tiempo que calcule que se necesita para hacer un trabajo o del tiempo que usted quiera que tarde. Planificar una tarea de tiempo es algo bastante sencillo. Trace una línea con la fecha límite para el proyecto en el extremo derecho y la fecha actual en el extremo izquierdo. Luego trabaje hacia atrás, partiendo de la fecha en que piensa alcanzar la meta hasta la fecha actual. A medida que los empleados creen líneas de tiempo, suelen aparecer trabajos y detalles adicionales que no habían aparecido al principio. Por ejemplo, Agustín había mencionado un folleto como una tarea que había que hacer. Al colocar ese trabajo en la línea de tiempo, se dio cuenta de que folleto significaba en realidad redactar el texto, hacerlo mecanografiar, conseguir un artista que haga la composición y enviarlo a la imprenta. Una cosa realmente importante que usted debe recordar respecto de este proceso es que una vez que los empleados elaboren sus planes, estos no quedan grabados en piedra. Es posible que surja nueva información o que se haya omitido algún paso necesario. Los planes flexibles son los que funcionan. El motivo para dedicar 10 o 15 minutos al esfuerzo de elaborar un plan es poner el proyecto en perspectiva, darle alguna forma y reunir una guía para convertirlo en realidad. Apenas se complete la línea de tiempo, déle al empleado una carpeta para el proyecto. En esta carpeta va todo lo que tenga que ver con el proyecto, incluidas la lista de planificación y la línea de tiempo. A medida que el empleado reúne datos, tiene conversaciones sobre el proyecto y termina partes del mismo y pone esta información en el archivo del proyecto. Entonces, cuando alguien necesite información sobre el proyecto, será fácil encontrarla. El empleado no tendrá que buscar en una docena de lugares hasta encontrar la respuesta. Una manera fácil de enseñar este modelo. Enséñeles a sus empleados a utilizar este modelo de planificación y después insista en que lo apliquen para todos los proyectos que tengan. Esto le ayuda a todo el mundo a estar pendiente de los proyectos, a cumplir los plazos y a tener la información al alcance de la mano. Si van a surgir escollos en el proyecto, usted lo sabrá. Si hay algún cambio, pues nosotros nos enteraríamos. Y usted los haría con bastante anticipación y podría evitar el problema o sortearlo. Por ejemplo, si alguno de los oradores de Agustín desea para la conferencia no va a estar disponible, de los que estaban planificados, él tendrá tiempo suficiente para encontrar otro que sea el apropiado según las características y todo el perfil que se requiere. Una buena manera de poner a marcha este modelo y de familiarizarse a los empleados con él es pedirle al personal que le ensaye durante una reunión en un proyecto de diversión. Comience por explicar los 3 pasos, enumerar las tareas, ponerlas en secuencia y crear una línea de tiempo. Luego denles libertad de realizar un proyecto, como planificar unas vacaciones conjuntas o el asalto a un banco. Según el número de personas, puede ser conveniente dividirlas en grupos de 2 o 3. Ustedes dirán que ¿por qué asalto a un banco? Porque de todas maneras los proyectos son utilizados para bien o para mal. Y es un proyecto, tienen unos fines, tienen unos objetivos, tienen que planificar, tienen que tener tiempos exactos. Entonces por eso es que se recomienda un proyecto de esta índole, porque coge todos los ítems de elaboración de un proyecto.
Ensayando el modelo en una situación que no presenta amenazas, tiene la oportunidad de jugar con él y de ver cómo les funciona. Así tienen la oportunidad de ver que la planificación no es fastidiosa ni destruye la creatividad, dándoles la oportunidad de ensayarla. Se aumentan las probabilidades de que la utilicen porque ellos mismos habrán demostrado que es eficaz. Con el tiempo, utilizando cada vez más el modelo, acabarán por adicionarse a él. Como consecuencia natural de utilizar este modelo, disminuyen las tensiones, lo cual es en sí misma una buena recompensa. Además, sus empleados sentirán que ejercen mucho más control sobre su trabajo y su tiempo, y realmente lo ejercerán. Con el tiempo tendrán la sensación de estar realizando más. Cuando sepan que pueden tener éxito en lo que emprendan, estarán mucho más dispuestos a intentar todavía más. El éxito con este proceso de planificación puede llevar a sus empleados a realizar trabajos arduos porque el modelo es sencillo, fácil de utilizar y produce resultados positivos enormes. La planificación les proporciona una guía para que corran riesgo con inteligencia y aseguren su éxito. Todo esto es aplicable a nivel estudiante, a nivel empresario, a nivel personal, etc. ¿Cómo organizarse? La acción emprendida con éxito conduce a más acción con éxito. Por esta razón, es de importancia crítica que usted les ayude a sus empleados a organizarse. Si para alcanzar sus metas tiene que hacer demasiado esfuerzo, no estarán dispuestos a hacer mucho. Aproveche la buena información que hay en el mercado hoy sobre la administración del tiempo. Además, a continuación ofrezco algunas recomendaciones que les han sido muy útiles a mis amigos, a mis clientes, a mis sobrinos, etc. Incluya el plan en la rutina. Todo proyecto grande o pequeño puede descomponerse en trozos, planificarse y realizarse. Para asegurar que estas tareas se lleven a cabo, incorporen en el plan regular de trabajo las labores que se van a realizar, de modo que los plazos se cumplan sin tensión o esfuerzo indebido. Para incluir esas tareas en el horario cotidiano, usted debe anotarlas en un calendario, en una lista de cosas que hay que hacer o en un archivo de diario, apenas se señalen los plazos. Señale tiempos calculados para cada trabajo. Otra manera de hacer que se cumplan los proyectos es analizar lo que hay para lograr y determinar cuánto tiempo tendrá cada trabajo. Por ejemplo, un memorándum para solicitar información podría dictarse en 10 minutos. En analizar algunas estadísticas se podrían gastar 15 minutos. En una hora podrían redactarse el borrador de un informe, clasificando las tareas como trabajos de 5 minutos, de 10 minutos o de 20 minutos. Los empleados pueden utilizarlas para llenar los lapsos de tiempo que les quedan libres mientras esperan que comience la reunión, mientras alguien los hace esperar o cuando quedan 15 minutos entre el final de un proyecto y el comienzo de una reunión. La carpeta de proyectos contribuye a este proceso porque con ella se siente y se tiene a la mano todo lo necesario para hacer aquel trabajito de 15 minutos. No se pierden los 15 minutos buscando los detalles necesarios. Utilice una poderosa lista de cosas que hay que hacer. La lista de lo que hay que hacer es precisamente eso, una lista de cosas que es necesario hacer. Existen algunos trucos que usted les puede recomendar a sus empleados para que la lista sea una herramienta útil y no un simple resumen. Primero, fije prioridades. ¿Por qué prioridades? Porque es que hay cosas que se deben de hacer de inmediato y hay otras cosas importantes. Se deben de hacer cuáles las cosas importantes primero. Hay cosas importantes y hay cosas inmediatas. Primero las cosas inmediatas. Entonces, primero fije prioridades. Muchas veces la gente elabora una lista de cosas que hay que hacer,
pero no les fija prioridades a los renglones que contiene. Sin un orden de prioridades, la lista no es una ayuda, sino un estorbo, porque cada vez que el empleado la mira, se siente abrumado por todas las cosas que tiene que hacer. El secreto es decidir qué es lo más importante y qué es en segundo en importancia, etc. Entonces, para llegar a la importancia, se debe elaborar cuáles son las cosas inmediatas. Si yo voy a hacer un desayuno en mi casa, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo más inmediato? ¿Hacer el desayuno o planificar el desayuno? Primero es planificar el desayuno, por lo menos decir qué es lo que yo voy a desayunar. Entonces, ya teniendo eso, voy a lo importante, que a otra cosa de mayor importancia, pero es inmediata y no es lo importante, como que ir a comprar los insumos. Lo importante es que en el momento en que vamos a tomar las 11, eso es lo importante. Lo inmediato es planificar y después ir a comprar. A la gente no le agrada fijar un orden de prioridades, porque el trabajo más difícil, más grande y más temible, el que encierra el mayor riesgo, suele figurar en primer lugar. No fijar prioridades produce el mismo efecto que no planificar. Se hacen esfuerzos costosos para producir algo de calidad mediocre. Fijando un orden de prioridades, usted invierte el tiempo de la misma manera que invierte a su dinero los buenos financieros, en lo que da mayores utilidades. Cuando las personas acometen estos trabajos de alta prioridad, desaparece la tensión que acompaña a la dilación, porque ahora sus acciones son productivas. Empiezan a realizar los renglones importantes, con el resultado de que sienten que ejercen más control, y realmente lo ejercen en su trabajo. Insisto, nada produce tanto éxito de acción como el éxito de la acción inicial. Si los empleados no disponen de un método para fijar prioridades, usted debe enseñarles el proceso ABC. Los renglones de prioridad: A. Son los trabajos más importantes, los de más utilidad sobre la inversión. Los de prioridad son B, son de valor mediano, y los de prioridad C son de bajo valor. Entonces, si empezamos con los de bajo valor, llegamos a ¿qué? A los de alto valor como lo importante. Desde luego, los empleados tienen más de 3 renglones en su lista. Por tanto, hay que ayudarles a seleccionar y catalogarlos todos. Enumere los trabajos de cada categoría. Por ejemplo, Philip, gerente de una gran cadena de tiendas al por mayor, tenía la siguiente lista de cosas por hacer. Primero, prepare esbozo de presentación. Segundo, redactar memorándum de costos para el jefe. Tercero, redactar informe manías. Cuarto, ordenar archivo Brady. Quinto, conseguir cotizaciones, impresión de folletos. Sexto, llamar a Sam para algo que está previsto. Séptimo, determinar con Linda la agenda definitiva para el comité. Octavo, copiar archivo de Fortune para mandarlo a la editorial. Noveno, revisar libro de quejas de clientes. Ray, el jefe de Philip, le ayuda a decidir cuáles renglones eran muy importantes, cuáles le seguían en importancia y cuáles no eran muy importantes. Ray comprendió las grandes ventajas de invertir ese tiempo con el jefe desde un principio. Philip no tardó en seguir el ejemplo y comenzó a fijar un orden de prioridades por su cuenta. Al final de la lista de Philip era esta. A1, preparar el esbozo de presentación. A1, redactar memorándum de costo para el jefe. A2, preparar el esbozo de presentación. A3, conseguir cotizaciones, impresión de folletos. B1,
Determinar con Linda la agenda definitiva para el comité. B2. Llamar a Sam. B3. Redactar un informe. B4. Revisar libro de quejas de clientes. C1. Copiar artículo de Fortuna. C2. Ordenar archivo Braille. Por último, anime a sus empleados a acometer los renglones de categoría A, no los de categoría C. Es muy grande la tentación de entresacar renglones de prioridad C, por tratarse de trabajos pequeños que se pueden despachar rápidamente y que no encierran mucho riesgo de tensión. Infortunadamente, aunque esto les da la sensación de haber estado todo el día y la oportunidad de tachar muchos renglones de la lista, en esencia no se ha logrado mucho de importancia. Segundo, hay que revisar la lista de regularidades. Recomiéndoles a sus empleados que creen el hábito de revisar la lista todos los días a la misma hora. Muchas personas lo hacen mientras beben su taza de café o té o por la mañana. Otras prefieren hacer la revisión momentos antes de salir de la oficina por la tarde. Así, si no han terminado algo que es necesario que esté listo en el día siguiente, todavía queda tiempo para hacerlo. Un calendario que uno elabore, ¿cierto?, puede ser un salvavidas cuando se emplea, junto con una lista de las cosas que hay que realizar. Haga que sus empleados anoten en su calendario las cosas que deben realizar, a fin de alcanzar las metas fijadas. El tiempo es como la suerte, no se encuentra sino que se hace. Haga que sus empleados se den una cita a ellos mismos. Por ejemplo, deben cumplir el compromiso de redactar cierto informe el martes a las 10 de la mañana, tan fielmente como cumplirían una cita que tienen con usted. Esta inmejorable combinación de una lista de cosas que hay que hacer y un calendario hacen que se puedan realizar las cosas, sacando de ellos tareas de su lista de cosas por hacer. Por ejemplo, un informe especial, y creando tiempo en el calendario para cumplir esas tareas, acometen los proyectos poco a poco y, oh sospechoso, 2 semanas más tarde hay un informe bien hecho y listo para antes del plan. Tercero, agregue una columna de rastreo. Agregándole una columna de pendientes a la lista de las cosas que hay que hacer, se dispone de un instrumento todavía más valioso. La columna sirve para estar pendiente de ciertas cosas. Todos sabemos cuán fácil es perder de vista las cosas que se hacen por medio de llamadas telefónicas. Llamamos a BJ para conseguir cierta información. BJ estaba en una reunión y nos llamará más tarde. Cuando llamó, habíamos sentido nuevamente los llamados. ¿Cómo es? Llamamos a BJ para conseguir cierta información. BJ estaba en una reunión y nos llamará más tarde. Cuando llamó, habíamos salido. Nuevamente los llamamos y por fin, después de varias llamadas que van y vienen, nos pusimos en contacto. No es raro que olvidemos el motivo que originó la llamada, e incluso quién fue el que comenzó. A nuestros empleados les sucede lo mismo, pero podemos mantenerlos al tanto de todas las cosas fácilmente gracias a la sección de pendientes de la lista. Anote brevemente lo que se desea a la fecha. Entonces, cuando por fin encuentre la fecha, no se preguntará para qué la estás llamando. De igual manera, la persona que recibe su llamada no tendrá que esperar mientras usted hojea los archivos.
El estajo de los proyectos se puede saber de una sola ojeada. Les producirá muy buena impresión a las personas que llaman a su departamento ver que siempre les dan. Ustedes siempre les dan esa información pronto y de la manera ordenada y precisa. Esta es una manera de cerciorarse de que ello ocurra. Cuarto punto. Agrega una columna de metas. Una columna adicional en la lista de cosas que hay que hacer es la dedicada a las metas. Es fácil sumergirse día tras día en los sucesos y las exigencias y olvidar el cuadro más grande. Usualmente, cuando nos cae un inesperado regalo de tiempo, por ejemplo, cuando se cancela una reunión o último momento, este tiempo se desperdicia, en vez de apreciarlo para trabajar en una prioridad. A1 sería la tentación a tomar lo que esté a la mano o atender algún renglón de prioridad C, porque es fácil y se hace rápido. Es más fácil estar pendiente de las metas si éstas están constantemente a la vista. Desde luego, una buena planificación es una parte crítica de este proceso. Enséñeles a sus empleados a aprovechar las oportunidades para alcanzar sus metas. Por ejemplo, cuando cae ese regalo de tiempo, deben tomar la carpeta de proyectos y escoger la lista, algún trabajo que se pueda hacer en el lapso de tiempo disponible. Si no ha sabido planificar esa planificación, generalmente ellos piensan algo así: solo tengo media hora, y para este proyecto es necesario 3 días seguidos, sin parar. Sobre decir que 3 días seguidos, sin parar, seguirán siendo un sueño. Por lo tanto, anime a sus empleados a aprovechar esos regalos pequeños, de 1 hora, de 15 minutos o de 5 minutos que surjan inesperadamente. Con una columna de metas en la lista de cosas que hay que hacer, es fácil escoger la tarea que puede realizar en el espacio de tiempo disponible. Por ejemplo, la lista de cosas que hay que hacer de Philip aparece en la figura 3. Archivos que obran a favor de usted, no en contra. Un buen sistema de archivos puede mantener a su grupo al tanto de los proyectos y del papeleo, de modo que se ocupe de los detalles y deje de perder tiempo, dinero y energía. Los empleados controlan los hechos y no los hechos a los empleados. En general, la razón por la cual la mayoría de las personas son renuentes a utilizar un sistema de archivos es porque temen que lo que se ponga ahí se pierda para siempre. Trabaje conjuntamente con su personal y para idear un sistema en el cual eso no suceda. Un sistema de archivos no tiene que ser complicado. Incluso, cuanto más sencillo, mucho mejor. Los únicos que tienen que entenderlo son los que deben usarlo. Recuerden la razón de ser de un archivo. Un lugar seguro para guardar información que sea fácil de encontrar. Se crea para facilitarle la vida a la gente, no para complicársela. Hay que ordenar los archivos alfabéticamente y deben estar al alcance, y hay que reordenarlos una vez al año. Conviene crear 2 secciones, uno para archivos activos con material que se utiliza regularmente y la otra para archivos inactivos, que contenga información que es valiosa pero que no es necesaria para el momento. Hay que situar los archivos de proyectos terminados en un lugar conveniente. Cuando el personal termine un proyecto debe ordenar el archivo y desechar los duplicados. También hay que ordenar la correspondencia. Guardando esta información, el grupo de usted no tiene que volver a inventar la rueda cuando surja algo similar. Además, usted no quedará en el aire cuando alguien pida datos del proyecto del año pasado. Dejando los archivos inactivos en un lugar separado, no se atascan y se atestan los archivos activos y hay la tranquilidad de saber que las cosas importantes están guardadas en un lugar de fácil acceso.
Los archivos calientes son una gran manera de ahorrar tiempo. Contienen información sobre los proyectos primordiales del momento y otros que uno quiere tener en la mano instantáneamente. Los archivos calientes deben estar sobre un escritorio o dentro de él, o por lo menos al alcance, aun cuando uno está hablando por teléfono. Si uno tiene que soltar el auricular para alcanzar uno de esos archivos, están demasiado lejos. Con los archivos calientes uno puede tener la información en la mano en cuestión de segundos. Así no dejará a la gente esperando mientras busca datos. No deje escapar esas buenas ideas. Una valiosa inversión es darle a cada miembro del personal una pequeña libreta de espiral. Es una magnífica manera de atrapar buenas ideas. Pídales que lleven la libreta en la cartera, el maletín o el bolsillo. De esta manera, si se cansan de leer la revista People mientras hacen cola en la tienda de comestibles, o si se les ocurre una magnífica idea cuando acaban de cumplir una cita y se dirigen a cumplir otra, pueden anotarla para desarrollarla más tarde. Muchas veces las ideas surgen en el momento o en el lugar menos oportuno. Por lo general, la gente busca afanosamente un papelito para que la idea no se le pierda. Bueno, a veces se encuentra el papelito y a veces no. Muchas veces pierde las ideas sencillas porque no hubo manera fácil de atraparlas. Aun cuando encuentre el papelito y escriba la idea, esos papelitos elusivos tienen la mala costumbre de perderse. Con una cómoda libreta de espiral, la gente no tiene que jugar a los escondidas con los pedacitos de papel. Todo estará en un mismo lugar. Recuérdeles que deben pasar esas ideas periódicamente a lugares más apropiados, como la lista de cosas que hay que hacer, calendarios y carpetas de proyectos. Esto fomenta la acción porque las buenas ideas no se pierden y los empleados ven reforzando su papel de generadores de ideas. En realidad, la despedida de cualquier evento, por decir un ejemplo, para hablar de una reunión del miércoles, entonces todo tiene un proceso de planificación. Y esa despedida que ustedes posiblemente van a realizar, entonces depende de las habilidades de planificación y organización. Y son los más valiosos regalos que usted puede hacerle a su personal. Si todo sale mal, si no hay habilidades, si no hay planificación, pues ese no sería un buen regalo para sus empleados. La mayoría de los empleados nunca han recibido buena instrucción en cuanto a la correcta administración del tiempo. Demasiadas cosas para hacer, muy poco tiempo, y ningún sistema son factores que añaden tensión al lugar de trabajo. Se desperdicia tiempo, dinero y emoción cuando bastaría unas pocas prácticas de administración del tiempo para modificar toda la situación. Las buenas habilidades de planificación y organización incrementan la estimación propia y el cociente de acción de un equipo. Vamos a diseñar un cuadrito con todo lo dicho, que es unas metas, algo por hacer y algo pendiente. Entonces eso ya es para desarrollar en la casa. Y damos por terminado este capítulo, que es muy importante y debemos de planificar todo de acuerdo a qué, a la perspectiva del grupo, a los tiempos y espacios de elaboración, para que salga todo como lo pedimos o como lo visualizamos, obviando también los posibles errores.